Un saludo. El grupo 3 conformado por Laura Barreto, Laura Zavala, Cristian Gómez y quien les habla Mónica Gama, vamos a realizar el análisis de dos películas, La noche de los lápices y La colonia. Estas dos películas están basadas en hechos reales y nos muestran los atroces actos de una dictadura sometida en dos países de Sudamérica, Argentina y Chile, donde se violan totalmente los derechos humanos, generando experiencias traumáticas e imborrables. El poder argumentar, sustentar y validar las ideas que nos transmiten estas dos películas nos ayudan como seres humanos a fortalecer nuestro saber en el constante aprendizaje sobre estos hechos. La primera película, La noche de los lápices, cuenta la historia ocurrida el 16 de septiembre de 1976 en La Plata, Argentina, en la que varios estudiantes de secundaria, en su mayoría menores de edad, fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos durante la dictadura de Jorge Videla entre los años de 1976 y 1983. Y la segunda película, La colonia, narra la historia de una pareja alemana donde se produce en Chile el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, al tomar el poder la dictadura militar de Augusto Pinochet. En esta dictadura hubo un asentamiento organizado por una secta religiosa de migrantes nazis llamada Colonia Dignidad. Este era un centro de detención donde torturaban con la más atroz violencia y daban muerte a los opositores. La protesta de los estudiantes no fue por un boleto y la clase obrera no protestaba por mejorar sus condiciones laborales. Ellos solo querían cambiar la ideología que existía afectando toda una sociedad. En estas dictaduras se vieron los crímenes de Estado, las desapariciones, la degradación sexual de hombres, mujeres y niños y la violación total de los derechos humanos, el fanatismo religioso y la complicidad de un Estado que no hizo nada para remediar la situación. En estas dictaduras de Argentina y Chile no existió la tolerancia y el terror marcó varias generaciones que aún hoy en día esa memoria genera un gran dolor en las familias de los desaparecidos. Vemos cómo la primera película nos muestra una situación política y social que representaba Argentina, una realidad en la vida cotidiana de los estudiantes y su lucha activista para expresar sus opiniones y actuar en bien común de unos beneficios para una educación digna. Hay que resaltar la valentía de estos jóvenes y lo que tuvieron que vivir en carne propia ante el sufrimiento, ante sus sentimientos, sus reacciones, a sabiendas que les esperaba la muerte, afrontando su destino con inmensa y conmovedora dignidad y todo lo que sus padres intentaron hacer para recuperarlos. Esta película nos deja ver las características del terrorismo de un Estado frente a la extrema vulnerabilidad de las víctimas, que en este caso eran estudiantes adolescentes, ya que ellos en el día eran estudiantes y en la noche eran activistas. Es fundamental tener en cuenta que la narración sobre la dictadura que se presenta en la película se relaciona directamente con el contexto político en el que fue producida. Esta dictadura batallaba contra la subversión de la guerrilla y el terrorismo, y esto se evidenció en la película, que los estudiantes los relacionaron como subversivos, guerrilleros y terroristas. Se observó también la mentalidad nazi, tan siniestra que tenían los torturadores al verlos como judíos. Vemos cómo se aborda el tema de la violencia sexual padecida en los centros de detención clandestinos, los comentarios obscenos sobre los cuerpos de las detenidas, el parto en cautiverio y la violación sexual que dejaba marcas físicas y psicológicas. En cuanto a la segunda película, podemos evidenciar la opresión que se hacía a los que simpatizaban con la oposición y que fueron perseguidos, torturados y asesinados durante la dictadura de Pinochet. Este asentamiento se denominó como La Colonia y era el principal epicentro de terror dirigido por nazis. Esta trama nos presenta al villano principal como un capataz a cargo del mundo. Este capataz utilizaba el contexto religioso para someter a gente de todas las edades.
La trama también nos muestra los hechos reales de múltiples vertientes. Esto nos lleva a tener esa sensación de que los acontecimientos del pasado deberían tener más interés por lo vivido. Uno de los puntos de conflicto es la supuesta complicidad de la embajada alemana. Esta película también nos cuenta la verdad sobre este capítulo tan oscuro de la historia de Chile. Ahora vamos a ver las similitudes o diferencias que hay entre estas dos películas. Como podemos notar, las similitudes más grandes, la similitud más grande que hay entre estas dos películas es que en las dos podemos notar que son más que todo comandadas o llevadas a cabo por una dictadura. Todo lo que les pasa a estos personajes, todo lo que se ve que sucede en el transcurso de las dos películas es total y plenamente por una dictadura. Pero la única similitud que podemos notar es que en la colonia, además de que todo se lleva por una dictadura, en su mayoría todo se lleva por un fanatismo religioso, porque ellos pensaban que el líder de la colonia tenía la razón total y que él era la voz de Dios. Entonces todo lo que no se hiciera dentro de la colonia era pecado, los hombres no podían estar con las mujeres, los niños tenían que estar separados de todos, o sea, todo era pecado para ellos. Las mujeres eran maltratadas, eran violadas, eran utilizadas, eran tildadas como prostitutas. A los niños los llevaban a un caso de pedofilia constante, pero todo esto se llevaba a cabo para tenerlos presionados, para que estuvieran bajo un yugo y que les tuvieran tanto miedo que pensaran que al escaparse de ese infierno les iba a ir mucho peor. Entonces podemos notar que estos son casos que, además de ser crímenes, o sea, son cosas que lastimaron a muchas personas, porque no lastimaron solo a estos jóvenes o a las personas que llegaban a torturar en estas, en esos calabozos, en todo esto. Los torturaban, les hacían mil y un cosas, pero esto no solo los afectaba a ellos, afectaba a sus familias, que hasta el día de hoy tienen una marca dentro de ellos. Entonces esto, además de afectar físicamente, los termina afectando mentalmente. Personas que sí, el día de hoy están vivos, van a seguir teniendo miedo al opinar sobre un gobierno o sobre cualquier cosa. Entonces, pues, estas dos películas nos dan mucho que aprender. Nos muestran que ante una dictadura, los que se oponen nunca tienen un éxito. Desde nuestro punto de vista ético, moral y humano, las dos películas nos dejan ver que el poder político en manos de gobernantes inconscientes que se aferran a la opresión de un pueblo, que no lo dejan surgir, dejan marcas de pobreza y desigualdad. Estas películas construyen un punto en las representaciones sociales de la historia que nos recuerda lo atroz que puede ser una dictadura, en la cual quedan totalmente pisoteados los derechos humanos y la libre expresión, haciéndonos reflexionar acerca de la transformación de nuestro presente. Lo anterior nos hace ver el discurso como una acción social, ya que se presenta como la forma de habilitar nuevos caminos en la reconstrucción de hechos y acontecimientos, mostrándonos las estructuras de una ideología que compromete a los actores sociales de un momento determinado y que hace evidencia que estos discursos entregan dobles mensajes, pues grandes sectores se enteran de los abusos, los asesinatos, las detenciones que son ejecutadas sin mayor recato, pero al mismo tiempo estos discursos que emitían las autoridades negaban todo lo anterior, realizando la adulteración de lo que ocurría en estos países
ya que la gente era engañada, se les confundía, no sabían a qué estímulos responder y nos damos cuenta que eran obligadas a vivir durante varios años con mensajes contradictorios y distantes de la realidad. Finalmente podemos decir que estos eventos históricos es los que nos permite entender el discurso como una entidad inscripta en un determinado cuadro social, político y cultural. Al realizar este análisis, podemos entender el discurso como una acción social que puede reconstruir sucesos a partir de un fenómeno, situación o problema social. Y por lo tanto, se pretende demostrar que el discurso no es solo un texto, sino también una forma de interacción entre los procesos de interpretación y la interacción social con la descripción de los contextos cognitivos y sociales. Muchas gracias.